Y ahí estamos en directo. Bueno, vamos a ir hoy con este quinto encuentro de la fuerza del espíritu basado en el libro de Wayne Dyer, ¿no? Ya estamos casi terminando este libro y bueno, lo que quería tratar hoy, ¿no? Ver hoy es esta sección 2 del libro donde él habla de prácticas espirituales, ¿no? Para solucionar nuestros problemas. Y comienza esta parte, esta sección, con esta famosa, vamos a ver, podemos decir, poema de San Agustín, ¿no? ¿San Agustín era? No, San Agustín no. A ver, espere, no es San Agustín. De San Francisco de Asís, me lo confundo. De San Francisco de Asís, donde, bueno, dice unas frases, ¿no? Que son muy conocidas por todos, que es la del Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio siembre amor, que donde haya daño perdone, que donde haya duda ponga fe, que donde haya desesperación ponga esperanza, que donde haya oscuridad ponga luz, que donde haya tristeza ponga alegría. Oh divino Maestro, concédeme el no buscar, ser consolado sino consolar, ser comprendido sino comprender, ser amado sino amar, pues al dar recibimos, perdonando somos perdonados y muriendo nacemos a la vida eterna. San Francisco de Asís. Las soluciones espirituales significan que eres un instrumento de paz en lugar de exigir que otros te den la paz a ti. Esto significa luchar con la ironía última de una vida sin problemas, tal como lo expresa la conclusión de la oración de San Francisco, porque al dar recibimos, al perdonar somos perdonados, al morir nacemos a la vida eterna. Si recibimos al dar, y este cambio de pensamiento es esencial para encontrar soluciones espirituales. Todo empieza con la conversión en un instrumento de paz. Como dijo Thomas Merton, si estás en paz, hay al menos un poco de paz en el mundo. Compártela con todos los demás y todos los demás estarán en paz. Estas dos palabras, tu paz, son la parte más importante de esta primera petición de San Francisco. Cuando piensas en Dios, piensas en la paz. Esto es lo que ocurre cuando estamos en contacto consciente con Dios. Esta definición de estar inmerso en la paz y rodeado de paz implica que la vida iluminada es aquella en la que la paz es la experiencia predominante. Conectarte con tu sentido espiritual más elevado es lo mismo que vivir en la paz a la que denominamos Dios. ¿Y qué es esta paz? Es la expresión de la creación, es la perfección misma de la creación. Es algo a lo que siempre estamos conectados, ya que no hay un lugar donde no exista, y es algo que perdemos cuando nuestros pensamientos se conectan o siguen, podríamos decir, a la ilusión de los problemas. Entonces, tu paz es la esencia del universo, es Dios en acción, es el amor infinito. No hay ira, ni miedo, ni codicia, ni malicia, ni envidia, solo un vasto océano de paz siempre asequible. Ese es el lugar donde no hay problemas. Tu paz puede ser exclusivamente tuya todo el tiempo, cada vez que tomas la decisión de que así es como quieres vivir.
y tu paz se convierte en aquello de lo que eres instrumento, como dice San Francisco, y cuando lo consigues obtienes una solución espiritual para cada problema. Y entonces ahora vamos a empezar a analizar, podríamos decir, o a explorar cada una de estas frases de este poema de San Francisco de Asís. El primero es: haz de mí un instrumento. Un instrumento. ¿Qué es ser un instrumento, no? En realidad, el estado natural de nuestra mente es paz y armonía. Entonces, cuando estoy en paz, y cuando quiero esta paz, es que estoy en acuerdo con Dios y no en contra de Dios. Muy dentro de nosotros sabemos que estar en paz es lo natural, aun cuando nos parece imposible, ¿no? Porque vemos que estamos plagados de millones de problemas. Pero no sentirnos en paz es consecuencia de un error de pensamiento. Solo los pensamientos son los que nos alejan de la paz. Son pensamientos de la clase de, por ejemplo, que le decimos, pensamos de otro, ¿no? Si él fuera un poco más como yo no estaría alterada. Si el mundo fuera como yo creo que debería ser, me podría sentir en paz. Pero resulta que la gente no es como tú crees que debería ser y el mundo tampoco. Solo encontramos la paz cuando reeducamos nuestra propia mente para que acepte la vida tal como es y no como cree que debería ser. Por sencillo que esto parezca, este es el secreto para ser un instrumento de la paz de Dios, realmente, ¿no? Hay un poema que seguramente también lo conocen, que es el llamado Desiderata. Es un poema anónimo, ¿no? Que dice: evita a las personas ruidosas y agresivas. Son vejaciones para el espíritu. Y el autor acá dice que él le añadiría: y te alejan de tu paz. Tu verdadero yo siempre puede elegir permanecer impasible ante los ruegos no pacíficos. Cuando los otros se acercan a ti y no se acercan en paz, siempre eres tú quien elige procesar, ¿no?, los actos y decidir si ese acto del otro te va a quitar la paz o no. No es el acto en sí lo que te quita la paz, sino la decisión que tú tomas internamente ante ese acto. En cualquier momento de nuestra vida podemos convertirnos en un instrumento de paz, diciendo que no voy a utilizar mi mente más que para tener pensamientos pacíficos. Claro, puede que esto parezca muy exagerado si tenemos en cuenta con todas las personas difíciles que tenemos que tratar en nuestra vida, si tenemos en cuenta nuestra situación financiera, si tenemos un familiar querido enfermo, si tenemos un jefe que es desconsiderado, si vamos por la calle conduciendo y hay un atasco de tráfico, etcétera, etcétera. Pero vamos a hacer el intento, ¿no?, de darnos un respiro, ¿sí?, a estar siempre queriendo alejarnos de la paz, porque tengo que tomar conciencia de que yo no quiero estar en paz. La mayor parte del tiempo nosotros le tenemos miedo a ese estado de paz, de quietud, y buscamos miles de maneras, ¿no?, que después las transformamos como que la culpa la tienen
los eventos externos o los demás, para no asumir la responsabilidad de que somos nosotros los que elegimos no estar en paz, ¿no? Dar paz. ¿Qué es dar paz? Cuando soy un instrumento de paz, no busco nada, sino que solo proveo paz. No busco la paz mirando las vidas de los demás y deseando que cambien para que yo pueda estar más en paz. Lo que hago es ofrecer mi propia calma a todo el que encuentro. No voy por el mundo pensando que si cada circunstancia de nuestra vida satisface o no mi patrón de paz, sino que ofrezco una actitud pacífica al caos con el que me encuentro, y mi presencia calma el torbellino exterior. Aunque el torbellino continúe, tengo la libertad de elegir un pensamiento pacífico o de retirarme tranquilamente. Memoriza esta frase y repítela tranquilamente. Y retírate. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Esos momentos de caos te permiten recordar que no conseguirás la paz de nadie más y que tú eliges dar paz. Tú das paz a todas las situaciones de tu vida. Los momentos más importantes para cultivar esta conciencia son justamente cuando me encuentro en un lugar muy tumultuoso. Hay una situación candente, con alguien que es irracional, con alguien malhumorado. En esos momentos, automáticamente me va a venir la reacción, echarle la culpa al otro de que me quita la paz, ¿no? Pero es un buen ejercicio empezar a contemplar estas situaciones de una manera totalmente nueva, ¿no? En el que me doy cuenta que yo soy un instrumento de paz. Y que nada me puede alterar y quitar mi paz. Otra manera es honrar a tus grandes maestros. ¿Quiénes son nuestros grandes maestros? ¿Quiénes son esas personas que nos irritan y nos ponen frenéticos? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Tus padres? ¿Tu jefe? ¿Un vecino? Los que realmente te enojan. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿no? Es responderles a esos que nos irritan tanto, decirles gracias. Gracias por compartir. Estas personas nos hacen sentirnos frustrados, nos hacen sentirnos desaprobados, nos hacen sentirnos amenazados, ¿no? Nos quitan la paz. Esos son nuestros mayores maestros. Son nuestros guías. Cada vez que creas que otra persona está causando el desorden y el caos que sientes, es el momento de reconocer que te estás permitiendo descubrir que todavía no te puedes dominar a ti mismo. Cualquier persona a la que le demos la autoridad para quitarnos la paz es un recordatorio de que somos un instrumento de paz. Elegir la paz. Sí, la paz se puede elegir, aunque parezca loco, pero sí. En un curso de milagros hay un ejercicio
el libro de ejercicios, que dice, puedo elegir paz en lugar de esto, ¿no? Es un estupendo recordatorio en momentos en los que no está siendo un instrumento de paz. Y es un recordatorio que puede cambiarlo todo. ¿Mm? En medio de una tormenta mental, recordamos esta frase, puedo elegir paz en lugar de esto, y automáticamente dejo de sentirme mal. Elegir la paz en cualquier momento que parece que la vamos a perder, nos puede ayudar a sacar de un estado de angustia. Ya Jalil Gibran lo dijo, gran parte de tu dolor lo eliges tú, es la posición amarga con la que el médico que hay en ti cura tu yo enfermo. Esto es cierto en todas las circunstancias que calificamos de no pacíficas o dolorosas. Cuando te das cuenta de que puedes elegir la paz, incluso en los momentos más duros, te conviertes en un ángel de Dios. En lugar de rogar para que el dolor desaparezca, empieza por reconocer la sabiduría que supone el rezar para aprender todo lo que puedas. Elegir la paz es una enérgica llamada a la acción que elimina la autocompasión y los pensamientos que nos limitan a concentrarnos en por qué algo no debería estar sucediendo. Recuerden lo que dijimos al principio, que cada vez que yo siento que algo que me está pasando no debería estar pasando, bueno, esto es muy también dicho y trabajado por Byron Katie, ¿no? En sus libros y en su trabajo, que se llama El trabajo de Byron Katie. Ella expone esto muchas veces, ¿no? Los deberías, ¿no? Todo esto que yo necesito que el otro sea así. Entonces, elegir la paz nos proporciona una mente serena que se pone en contacto consciente con Dios y nos aporta paz para soportar lo que nosotros llamamos problema. Todo dolor simplemente procede, digamos, de una inútil búsqueda de que lo que yo quiero se encuentra ahí fuera y que yo insisto en que lo voy a encontrar. Por eso siento dolor. En la primera línea de la plegaria de San Francisco, le pide a Dios que le haga un instrumento de su paz. Él reconoce que Dios y paz son sinónimos y que hallarse en un estado que no es el de la paz es creer que yo puedo estar separado de Dios. Solo son tus pensamientos lo que te dice que Dios está ausente. La paz y Dios son una misma cosa. Por eso fíjense en que nosotros tenemos tantas ideas alborotadas, ¿no? Y raras acerca de lo que es Dios. Por eso existen tantas religiones, ¿no? Pero cuando cada día trabajamos para hallarnos en ese estado de paz, independientemente de lo que ocurra, es que se me abren las soluciones espirituales. Quizás los hechos no cambien y sigamos teniendo que tratar con las realidades de la vida cotidiana. Pero estar en paz nos permite procesar los problemas sabiendo que nuestra experiencia, ¿no?, más verdadera se encuentra en nuestra mente, en cómo veo yo a los demás y no como los demás me ven a mí. Entonces, una vez que esté en paz, voy a ser guiado para actuar de modo razonable y sensato. Pero el problema en sí es la interpretación que yo hago de lo que está sucediendo, no el hecho en sí. Sugerencias para ser un instrumento de paz, si es que esto es lo que quiero, ¿no?
Hay personas que no les interesará esto. Y les interesará, díganme la solución para tener más dinero para poder estar en paz. ¿No? Bien. Escribe esta afirmación, escuchen bien, en varios papeles, varios, no uno solo, varios, y ponla en lugares estratégicos de tu casa. ¿Mm? Hasta en el baño lo podemos poner, porque es un lugar estratégico, ahí vamos varias veces al día. Puedo elegir paz en lugar de esto. Cuando experimentes angustia, miedo, depresión, inquietud, incluso ira, párate y léela o repítela para ti mismo. Mientras reflexionas acerca de estas 8 palabras, puedo elegir paz en lugar de esto. Haz un esfuerzo para tener pensamientos de paz y tranquilidad a pesar de tu angustia. Te sorprenderá descubrir que tu antigua costumbre de pensar sin paz desaparece en el estado en que conscientemente decides tener paz. Y con esto, dice el autor, no estoy queriendo decir que te puedas arreglar una pierna que se te rompió. O si tu casa está llena de termitas, que se van a ir todas. Pero te habrás demostrado a ti mismo en ese momento que posees el poder de elegir paz. Aun cuando te encuentres ante un problema y tengas ese pensamiento pacífico, descubrirás una verdad aún mayor. Todos tus problemas solo pueden ser experimentados en tu mente. Y cuando aportas paz a tu mente, estás preparado para emprender la acción apropiada. Al elegir la paz en un momento de no paz, esta queda anulada donde la sientes, que es en tus pensamientos. Bien, eso es una estrategia. Otra estrategia. Busca un momento del día específico para estar solo y tranquilo. Vete a dar un paseo o enciérrate en tu habitación. Bueno, lo que puedas hacer, ¿no? Y recuerda en ese momento que estás efectuando contacto consciente con Dios. Y di para tus adentros: me abandono a Dios. Me abandono a Dios. Lo que haces con ello es dejar de asumir una responsabilidad personal por todo y todos los que te rodean. Y de una forma calmada entregas todo eso a Dios. En ese momento vamos a sentir que la paz nos envuelve de inmediato. O sea, dejo de estar queriendo resolver, o sea, de tomarme todo personalmente, ¿no? Recordemos que nuestro ego es el mayor obstáculo para alcanzar a Dios. Esta identificación con la idea de que estoy separado de Dios es lo que provoca nuestros problemas, los míos, los de ustedes y los de todo el mundo. A pesar de que creemos que hay otras razones y encontramos muchas terapias por ahí fuera para justificarlo. Pero solamente el ego es la idea de que yo soy yo y Dios es otro. Esa es la idea de separación. Por eso yo creo que le tengo que rezar a Dios y pedirle a Dios cosas, a otra voluntad diferente a mí, de mí, ¿no? Pero cuando nos dedicamos estos momentos, ¿no?, a Dios, me voy a dar cuenta que realmente mi paz es Dios. Otra estrategia. Tómate tiempos para hacer meditaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sin poner excusas, ¿no? De que estás apurado, que no tenés tiempo, qué sé yo, ¿no?
practica la meditación una vez al día, si puedes 2 veces al día, ¿no? Solo quédate quietito con los ojos cerrados, no tenés que hacer nada especial. Ni ponerte un audio, ni escuchar la voz de nadie, no. Estar centrado en ti mismo, ¿no? Bueno, hay algunos que usan la técnica, ¿no? Acá dice el autor, la del japa, que es la repetición del nombre de Dios como mantra. Bueno, no importa la metodología que uses, pero lo importante es hacer una meditación silenciosa, sí. Con la meditación lo que logramos es ir al silencio. El silencio es algo que no se puede dividir, ¿sí? Nosotros estamos totalmente fragmentados. Por eso tenemos la cabeza loca. No, no. El silencio no se puede dividir. Es uno. Es Dios. Entonces, cuando hacemos este tipo de prácticas meditativas, lo que estamos haciendo es experimentar la sensación, ¿no?, de que nuestra alma se nutre de esa paz. San Francisco le dijo a sus devotos, ¿qué es más elevado que las palabras? La acción. ¿Y qué es más elevado que la acción? El silencio. Otra estrategia. Párate cuando tu paz dependa de circunstancias externas. El simple hecho de reconocer que culpas a los demás o las circunstancias de tu falta de paz es suficiente para hacerte volver a la realidad. Cuando te halles en un momento de no paz, recuerda que nada ni nadie puede apartarte de tu paz, sin tu consentimiento. ¿Eh? Por ejemplo, los niños derraman el jugo de naranja en la alfombra. La casa está patas para arriba y tú estás gritando. ¿Por qué gritas? Porque el mundo no está yendo como tú quieres. Cuando te das cuenta de eso, recuperas tu paz. Tu paz es algo entre tú y Dios. Punto. No es entre tú y nadie más, o entre tú y una circunstancia. ¿Cómo puedo estar en paz en un mundo que no es pacífico? Pero es que la paz es interior, no exterior. Entonces así me transformo en un instrumento de paz, porque doy paz. En lugar de intentar obtener paz del exterior. Otra estrategia. Piensa en la paz. Recordemos que nos convertimos en aquello en lo que pensamos. ¿Cuántas veces al día nuestra mente está dando vueltas, ¿no?, a pensamientos que no son de paz? Pensamientos violentos, bueno, de los vecinos, de mi pareja, mis hijos, de todo. Todos esos pensamientos nos mantienen atrapados en una mente no pacífica. Cada vez que me lamento, que me quejo, ¿no?, que quiero que otras personas sean así, o que dejen de estar en mi vida, me alejo de la paz. Cuando recuerdo que por cada acto de maldad hay 1000 actos de bondad, puedo volver a poner mis pensamientos en paz. Cuando dejas de pensar en las mismas escenas, con los mismos personajes, y te dispones a hacer desaparecer estas cosas de tu mente y te conviertes en un instrumento de paz. Utiliza tu mente para pensar en la paz. Otra estrategia. Sé
pacificador. Pues al dar recibimos. Si das paz, recibirás paz. Y cuando estás en paz, todos tus problemas se disuelven. Es decir, que al ser un pacificador, te estás dando a ti mismo un remedio para todos tus momentos de ansiedad. Otra estrategia. Haz las paces contigo mismo. No puedes dar lo que no tienes. Si no estás en paz contigo mismo, no puedes dar paz. Y si no das paz, jamás serás un instrumento de paz. Toma la decisión de perdonarte todas tus debilidades y tus fallos. Olvídate de la culpabilidad autodestructiva por errores pasados. Y sé consciente de que tu viaje por la negra noche de tu alma tenía un valor. Cuando haces las paces contigo mismo, echas una mirada a todo lo que has hecho en tu vida y recuerdas que necesitabas todas esas experiencias para tener la energía que necesitaste para ser impulsado a donde ahora estás. A la larga vas a reconocer que todo avance va precedido de algún desastre y que todos esos sucesos no deseados de tu vida fueron necesarios. Los autorreproches, la culpabilidad, la decepción, el odio a uno mismo, la ira que te diriges a ti mismo, te alejan de la paz. Mentalmente, puedo rodearme mentalmente de una luz brillante, de paz, y atraer esa energía amorosa hacia mí, como si fuera un manto procedente de Dios. Otra estrategia. Podemos ir a la naturaleza, ¿no? Dar un paseo, estar en silencio, lejos de todo el ritmo vertiginoso de la vida, ¿no? Escuchar el canto de los pájaros. La naturaleza siempre nos da paz, porque estoy en el campo de energía de Dios, donde está el espíritu y no la ilusión. Hay un poema acá que pone el autor de Vincent Miller, que se llama El mundo de Dios. Oh mundo, no puedo tenértelo bastante cerca. Tus vientos, tus amplios cielos grises, tus brumas que giran y se levantan, tus bosques en este día de otoño afligidos y decaídos, que casi gritan de color, aplastar ese adusto peñasco, eliminar la pendiente de ese negro risco. Mundo, mundo, no puedo tenértelo bastante cerca. He conocido la gloria en todo ello, pero nunca conocí esto. Aquí hay tal pasión que me divide. Señor, tengo miedo, que hayas hecho el mundo demasiado hermoso este año. Mi alma casi está fuera de mí. No dejes caer ninguna hoja ardiente, te lo ruego. No dejes cantar ave alguna. Al buscar una solución espiritual a cualquier problema, sé un instrumento de tu paz. Esta paz es lo que va a disolver los problemas. Nosotros no le damos demasiada importancia a la paz quizás, ¿no? Nos parece una cosa que, no sé, es de algunos privilegiados. Bien. Y vamos a continuar con esto de San Francisco de Asís. Que donde haya odio, siembre amor. Cuando examinas tus problemas, ten en cuenta 4 palabras que escribió San Pablo en su carta a los Corintios. El amor nunca falla.
Nunca significa nunca. Enviar amor cada vez que tenemos un problema nunca falla. El odio, ¿no? Creer en el odio es la fuente de casi todos los problemas. Sembrar amor significa disolver la ilusión del odio mediante la entrega de amor. Cuando eres capaz de hacerlo, estás en la senda de las soluciones espirituales a todos los problemas. ¿Qué es el odio? En todas partes podemos ver fuerzas opuestas del bien y el mal, el amor y el odio. Muchos asocian estas dos fuerzas con Dios y el diablo, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios y el diablo existan si solo hay un creador y un solo poder? ¿Dios creó al diablo? ¿O si existe el diablo, creó éste a Dios? Si solo hay una verdad y aceptas el mal como esta verdad, tienes entonces que creer que el odio, la violencia, la fealdad, los prejuicios, la enfermedad son manifestaciones de esta verdad. Y que el amor es falso. Pero si yo acepto a Dios como la verdad, tengo que aceptar que el amor es la verdad y que el mal es lo falso. Y el odio sin duda forma parte de ese mal que es falso. Todo odio puede ser superado por el amor porque el amor es lo único que existe. El sentimiento y la expresión del odio debe invertirse para que vaya en dirección opuesta. San Francisco pedía a Dios la capacidad de dar amor en presencia del odio y con ello eliminar la ilusión de que el odio existe. Las personas que parecen irradiar odio están proyectando su sentimiento de no ser amados. Tienen la impresión de que la vida no los ama. Entonces, cuando sientes que la vida no te ama, niegas la presencia del amor, aunque el amor es el elixir que mantiene unido todo el universo. O sea que tomas la presencia de esta fuerza omnipresente llamada amor y la haces girar en dirección opuesta y empiezas a practicar el odio. Una persona que odia es una persona que se siente odiada y proyecta ese sentimiento. Cuando te encuentres con alguien que te guarda resentimiento, puedes estar seguro de que esta persona siente que tú también se lo guardas y hace lo único que puede hacer, que es dar lo que tiene. Si una persona te critica, puedes estar seguro de que solo proyecta lo que siente que le envían. Estos son ejemplos de personas que creen que no son amadas y que envían energía desagradable llena de odio. Sabemos que Dios es amor y el único poder que se halla en todas partes, de modo que no hay ningún lugar donde este poder no se encuentre, incluida la persona que odia. ¿Bien? La manera de disolver el odio es invertir la dirección y efectuar un esfuerzo amoroso para convencer al que odia de que es amado. Que donde haya odio, yo siembre amor. Siembra amor contra el odio del mundo. En el mundo, lo que conocemos como odio adquiere multitud de formas, ¿no? Hay quienes invaden, maltratan a otros grupos. Hay quienes controlan el suministro de comida y hacen que otras personas mueran de hambre, ¿no? Hay violencia. Hay leyes que favorecen a los que están en el poder y no a los que están, que no son poderosos, ¿no? El odio parece engendrar odio.
La mayoría de las veces cuando te encuentras con alguien que proyecta odio hacia ti, tienes la sensación de que tienes un problema. Como por ejemplo el problema del odio en forma de empleado del gobierno malhumorado que no te escucha y te hace esperar mucho tiempo. O el problema del odio en forma de acción legal emprendida contra ti solo para sacarte dinero. O el problema del odio vertido por una persona ávida de poder que te intimida por puro placer. Bueno, la lista de ejemplos es interminable, ¿no? Los que odian están firmemente convencidos de que la vida no los ama y responden con odio que se sienten odiados, ¿no? Porque se sienten odiados, responden con odio. Dios es amor. El mal está en la mente del hombre. Todo odio procede de la mente de personas que se sienten desconectadas de Dios. Cuando caes en el odio, te desconectas. La venganza, la ira, la tristeza. Todo eso son construcciones mentales y son odio. O podríamos llamarle miedo, porque lo que no es amor es miedo, ¿no? El amor es amor, punto. Es, como Dios. Todo lo demás, o sea, lo que no es amor, es miedo u odio. Nosotros creemos que las palabras son diferentes, que los sentimientos son diferentes, pero es que ira, tristeza, venganza, angustia, ansiedad, todo eso es odio. Cuando nosotros sembramos amor en aquellas circunstancias en las que encontramos odio, va a ocurrir algo único. Primero en ti y después en el campo de energía del odio en el que estoy. Cuando empiezo a confiar en el amor y reconozco que al final todos seremos uno con ese amor, causas un gran impacto en la pauta de energía del odio. Y cada vez que observas a alguien demostrando odio, puedes estar seguro de que ese alguien se siente odiado. Por eso está lleno de odio, ¿no? Piensa que esta persona es amada por Dios. Como testigo o receptor de ese odio, tú eres una chispa de amor. Si eres capaz de sembrar amor en respuesta al odio, ¿no? A la larga verás que el odio se convierte en amor. Entonces puedes estar seguro de que el odio solo es un error creado en la mente del hombre. Nelson Mandela, tan conocido por todos, Nelson Mandela, respondió con amor y reconciliación al odio del apartheid y este poco a poco se fue disolviendo. Los odios de guerras pasadas están siendo sustituidos por el reconocimiento de la unidad que todos compartimos con los demás. Claro que la ilusión del odio permanece y tenemos mucho que hacer en nuestra evolución para poner amor donde hay odio. El odio procede de aquellos que de alguna manera se sienten odiados. Y hay dos maneras para ayudarles. Uno, dejando que los que tienen una conducta llena de odio vean que tú personalmente solo vas a darles amor. Y dos, comprendiendo que Dios los ama incondicionalmente, aunque ellos no sepan reconocer esa verdad. El amor reside en esto, no en nuestro amor por Dios, sino en el amor de Dios por nosotros. Puede que pienses que todo esto del amor parece una teoría demasiado bonita para aplicarla cuando eres víctima del odio de otra persona. El simple reconocimiento de que el odio es una forma de amor mal dirigido
y reflejo de que una persona se siente no amada es suficiente para que pierda su poder y desaparezca. Quédate con la idea de que tu voluntad de sembrar amor en el campo del odio y de ver el odio como una necesidad de amor cambiará tu entorno y a la larga sustituirá el odio por el amor. Bien, acá hay una carta, ¿no?, que le mandan acá, que bueno, no la voy a leer porque es un ejemplo, ¿no? Siembra amor cuando el odio aflora en tus relaciones inmediatas. Recuerda que el odio es una reacción al amor frustrado. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio, siembre amor. Estás repartiendo amor al reconocer pacíficamente que el que odia, en algún nivel profundo, y probablemente inconsciente, se siente odiado y da lo que siente. El amor absoluto no puede existir con el odio, de modo que tu tarea en esos momentos es sembrar amor donde hay odio. Así transmites a la persona que se siente no amada, por difícil que parezca, que tú no la odias. Con ello eliminarás el odio y al mismo tiempo darás una solución espiritual al problema del odio. El odio que esa persona dirige hacia ti en realidad es una manifestación de su dolor. Cuando el odio se disuelve, perdón, el dolor deja de atormentar. Nada de lo que aquí estoy diciendo implica que tengas que convertirte en víctima de nadie, ¿no? Porque esa es una aclaración que también conviene hacer. Una de las cosas más amorosas que puedes hacer como respuesta al odio es enviar en silencio una bendición a esa persona y salir del campo de energía del miedo y el odio. Te marchas sin gritar, sin maldecir, sin responder con violencia. Y le estás diciendo a esa persona que tú te amas demasiado a ti mismo para ser su víctima. Luego, cuando se haya calmado, ve a hablar con ella cuando el campo de energía ya no esté impregnado de odio. Perdón. Retírate de la escena, y retirarse es una manera de mantener tu campo de energía sin contaminar y dar a la persona que odia un espacio para reflexionar en privado. Recuerda que su odio es su tormento. Si no permites que su odio se haga tuyo, le estás ayudando a esa persona a eliminar su dolor. ¿Mm? La fuente del odio es la creencia errónea de que estamos separados de Dios. Acude a tu fuente cuando te enfrentes con el odio y encontrarás la guía que necesitas para dar amor. Si alguien intenta tentarte con su odio, tienes la opción de no picar el anzuelo, ¿no? Es como intentar discutir con alguien que no quiere discutir. La persona enojada queda desarmada por la respuesta del pacifismo o el amor. Todo lo que el amor contempla se transforma en alegría y belleza. El amor y el odio no pueden vivir juntos. Muchos de los llamados problemas en la vida son consecuencias de tener que tratar con personas que ponen odio en el campo de energía. ¿Qué contribución hacemos odiando a los que odian? Ninguna, ¿no? Donde haya odio, que yo ponga amor.
El reto es no permitirte quedar atrapado en una telaraña de odio que perpetúa más odio. ¿Mm? Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio siembre amor y la situación cambiará. ¿Cómo? Los problemas se experimentan primero en los pensamientos. Si tienes amor, no habrá espacio para el odio, ya que no pueden vivir juntos en el mismo lugar. Esa es otra cosa que nos olvidamos, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Que no pueden estar al mismo tiempo, no se pueden servir a dos amos a la vez, ¿no? Dice la Biblia. Si hay amor, no hay odio. Si hay odio, no hay amor. Nosotros creemos que puede estar junto todo al mismo tiempo, ¿no? La solución es ser consciente de tus pensamientos frente al odio y mantenerte firme en tus pensamientos de amor, ¿no? Siembra semillas de amor donde haya odio hacia ti mismo. Si en tu corazón sientes odio hacia ti mismo, sustitúyelo por amor. Sembrar amor donde reside el odio significa cualquier lugar donde encuentres odio, incluso en lo más hondo de tu ser. Piensa en estas palabras de San Francisco. He sido impío. Si Dios puede obrar a través de mí, puede obrar a través de cualquiera, ¿no? Porque él dice que cometió muchas cosas, San Francisco, ¿no? Antes de ser San Francisco. Si Dios pudo hacerlo en él, lo puede hacer a través de cualquiera, ¿no? Imagina al hombre que sufrió los estigmas de Cristo, que sería San Francisco, que domesticó a los animales salvajes, que curó a los enfermos y predicó el amor incondicional para todos diciendo, he sido impío. Si es cierto en el caso de San Francisco, también puedes revisar tus acciones y pensamientos impíos y reconocer la necesidad de perdonarte y de sustituir el odio hacia ti mismo por el amor a ti mismo. Todo lo que has hecho reside en el pasado. No acaricies el día de hoy acariciando el odio hacia ti mismo. Pon la marcha atrás y empieza a mover tus pensamientos en la dirección del amor. El perdón es el medio para conseguir esta inversión. Todos los errores que has cometido en el pasado y todas las imperfecciones que percibes en ti han ocurrido porque tenían que hacerlo. Tenías que estar ahí, en esa oscuridad, para ser capaz de superarlo. Tú eres una pieza divina de Dios, sin tacha, sin mancha. Porque Dios es bueno y lo ha creado todo, y todo lo creado por Dios también es Dios. Nadie es mejor que nadie. Aplica la observación de Emerson como antídoto para las imperfecciones que percibes en ti mismo. Jamás pierdas una oportunidad de ver nada bello, pues la belleza es la escritura de Dios, un sacramento al borde del camino. Dale la bienvenida en cada rostro amable, en cada cielo hermoso, en cada flor bonita, y dale gracias a Dios por esta bendición. Esto también incluye tu rostro agradable. Considérate un ingrediente de esa bendición y deja que el amor resida ahí, dentro de ti, para ti. Bien, y lo que vamos a hacer en la próxima, ¿sí?, es ver esta parte que propone el autor, ¿no? ¿Cómo hacer para sembrar amor donde hay odio? ¿Mm? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿No? Porque fíjense en que esto nos resulta totalmente difícil a todos, ¿no? Donde haya odio, siembra amor.
Esto no requiere esfuerzo alguno, solo pensarlo, solo quererlo, solo sentirlo. Bueno, los despido, nos veremos en el próximo encuentro y gracias a los que estuvieron ahí por acompañar.